Hola, buenas noches. Nos encontramos con la ingeniero Marisol Muñoz Torres y estamos realizando el segundo parcial del programa de titulación por experiencia profesional, que consiste en una entrevista a un experto. Como ya mencionamos, el experto es la ingeniero Marisol Muñoz Torres. Ella tiene estudios en ingeniería en mecatrónica por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente se encuentra estudiando una licenciatura en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Marisol, buenas noches, bienvenida. Es un ¿Qué gusto que tal, nos Eduardo? Buenas acompañes. noches. Muchas gracias. Eh, Como parte de la introducción, pues la ingeniero y yo, la maestra, la Miss y yo nos conocimos trabajando en un colegio donde coincidimos durante un año y pues vimos muchas cosas dentro de la enseñanza de nuestras respectivas áreas, ella enseñando las materias de STEAM y yo dando clases de matemáticas. Bueno. Tengo algunas preguntas que quisiera yo irte haciendo, entonces, si me permites, pues podemos ir empezando. Claro, Bueno, en tu experiencia, ¿cómo logras que un estudiante comprenda la lógica booleana y la estructura de un algoritmo antes de escribir su primera línea de código? Bueno, para esto quiero agregar que ella tuvo alumnos desde muy pequeñitos, me parece de primaria hasta bachillerato. sí, incluso desde preescolar, aunque con preescolar eh, no siempre programábamos, pero sí, llegamos a utilizar en su momento los Legos, las versiones para Legos para niños pequeños, los WeDo o los Lego Spike Essential, utilizan una programación hecha precisamente para los niños más pequeñitos, pero sí, programábamos muy chiquitos. Ellos empiezan usando lo que es la programación por bloques, Es correcto. según me parece. Sí, Eh, ¿Qué edad tienen los chicos más pequeños que pueden empezar a programar por bloques? ¿Cuál es la edad ideal según tu experiencia? pues no es que haya una edad ideal. Sin embargo, la programación por bloques que manejan los robots, por así decirlo, voy a decir esta marca, pero los robots más sencillos, que son los de Lego, tienen una programación por bloques hecha especialmente para poder programar sin saber leer. El pequeño no necesita saber leer para poder organizar ideas. Ellos identifican a través de colores y de iconos muy sencillos de comprender qué hace un bloque. Por ejemplo, tiene una imagen de un motorcito y una flecha a la derecha, sin embargo, ellos no leen la palabra motor ni saben hacia dónde es la derecha, pero están identificando una acción. Y entonces, a través de esa identificación de colores y de iconos, ellos pueden decir, primero quiero que haga esto, después quiero que haga esta otra cosa, después quiero que espere, eh, no sé, 3 segundos, es decir, para ellos es voy a contar hasta tres. Y a partir de todo eso es que ellos pueden hacer una lógica. Oh, Entonces, exacto, programar no realmente empieza en la computadora, empieza en la cabeza. Antes de hablar con los niños de código, es hablar con ellos acerca de decisiones que haces siempre. ujú. Para llegar a la puerta, camino hacia adelante. Para no tropezar con la mesa, giro para allá. Y ese allá entonces después le pones un nombre. Para allá es la derecha, para el otro lado es la izquierda. Por Oh, ejemplo, eso que mencionas de la lógica booleana o de la estructura de un algoritmo es decisiones cotidianas. Eh, si llego tarde, pasa esto. Si no me acabo la comida, pasa esto. Entonces, sin decir o sin llamarlo como tal lógica booleana, ya ujú. lo estás usando. Correcto. Entonces, empezamos con esas decisiones cotidianas, empezamos a ligarlo con lo que ellos ya conocen y después ya procesamos u ordenamos esas ideas. Es decir, ¿qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué pasa si no cumplo algo? Entonces, ahí, a partir de ese ordenamiento de ideas, el estudiante entiende que el algoritmo
es solo pensar con orden. Y cuando Claro. ellos entienden eso y le ponen el nombre de lógica booleana, entonces ya desaparece el miedo cuando escuchan lógica booleana. Y cuando De se esta escuchan la forma. palabra, bueno, el término Exactamente. programar. Ya un adolescente, bueno, estoy suponiendo que es un adolescente, o, Ujú. o en qué momento tú consideras que puedes hacer el salto de una programación por bloques a ya un lenguaje de programación como un C++. ¿En qué Depende momento? mucho. No es un momento en específico, es las capacidades o las cualidades lo que puedes ver en el alumno, en el estudiante. Correcto, Regularmente, pues son chicos que evidentemente deben saber leer, identificar las letras, eh, y a partir de ahí les vas enseñando a través de correcto. diferentes escenarios y ligar acciones con las, digamos, las palabras reservadas, por así Ujú. decirlo, esas líneas de código las traduces a algo que ellos puedan entender y a partir de ahí vas. No es que digas, a los 10 años todo el mundo va a poder hacerlo, porque conozco personas de 20 años que tampoco pueden o se les complica. Correcto, Entonces, no es una edad, sino es un perfil, es adecuarlos, adaptarlos e irlos preparando para que en ese momento des el salto a lo mejor de un diagrama de flujo, lo conviertes a instrucciones de código. correcto. Eso me lleva naturalmente a a la siguiente pregunta. Eh, y en cierta forma ya empezaste a responderla. ¿Cómo introduces estos conceptos en proyectos escolares? Ya estamos hablando de la gestión de la memoria y la eficiencia del código. En el momento en el que el alumno ya o el chico ya puede ir un poco más allá de lo abstracto de lo que ve en la pantalla, a imaginarse y a relacionarlo con lo que va a ocurrir en 3D con el dispositivo. Claro, Eh, pues para mí no, no parto de conceptos técnicos, al ujú, menos para mí. Yo empiezo con la experiencia. Por ejemplo, puede funcionar una computadora, pero funciona muy lento. ujú, O cuando un programa de algo que hiciste funciona, pero se traba seguido. Entonces, cuando tú les traduces esos conceptos técnicos a lo que ellos viven, el código deja de ser intimidante y se vuelve una manera de expresar sus ideas de una forma más natural. Entonces, ¿realmente necesitamos que los chicos memoricen todo el tiempo? O que ahí es donde los estamos haciendo reflexionar, los estamos haciendo pensar. ¿Por qué crees que la computadora se atora? ¿Por qué crees que un programa no responde como quieres? ¿Qué pasaría si tú haces que repita menos instrucciones? ¿O qué pasa si en vez de hacer que tu robot esté sensando todo el tiempo, haces que sense o que detecte en los tiempos esenciales? Entonces ellos poco a poco van descubriendo que optimizar es hacer que el sistema piense mejor y no más. Y ujú. esto es una lección bien poderosa porque no aplica solo para la programación, aplica para muchos contextos de su vida. Claro. Y sí, es completamente aplicable. Claro, claro. Me estaba yo sonriendo porque estaba imaginándome las respuestas que te pueden dar los chicos a las preguntas de por qué crees que el sistema va más lento, por qué no está funcionando. Han sido respuestas muy creativas, sobre todo de los más pequeños. Ya los más grandes Sí, sí, ya tendrán más idea de qué está sucediendo, dada también su experiencia, seguramente también a través del uso de los teléfonos celulares, ¿no? Ya está lento mi sí, teléfono. Normalmente al efectivamente. principio ya quiero otro. Después no, es la memoria lo que está. Límpialo y te puede servir Es otra vez eso. otro rato. Claro, Sí, si ellos entienden cómo funcionan las cosas, van a poder actuar para solucionar o, bueno, a veces sucede que el caso contrario, que actúan para descomponer, ¿no? Por ejemplo, les explicas que es un virus troyano, qué puede pasar, por qué se te calienta el teléfono cuando estás usando el GPS de manera constante, cosas como esa, y ellos aprenden a utilizarlo
obviamente para optimizar Los sus recursos, dispositivos o también para lo contrario, pero pues ya depende de cada estudiante. claro. Ahorita, igual que hace un momento, ya me empezaste a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el algoritmo mental que sigues para desglosar un problema complejo en tareas pequeñas y programables? Ya en tu experiencia, pues no sé si personal o dentro de tu labor docente o lo que estás haciendo ahorita. Bueno, que sigue siendo docencia. Sí, bueno, aquí es de atrás para adelante. Siempre es pensar qué quiero que pase al final. Entonces, identificando qué quiero que suceda al final, Ujú, separo ese objetivo en acciones pequeñas y claras. Es decir, les explico que si algo se ve complicado, o a veces aunque no parezca complicado, lo puedes desmenuzar o lo puedes dividir siempre para poder hacer tareas más sencillas y entonces es más fácil de resolver. Es decir, si todavía lo ves muy complicado es porque no lo has dividido lo suficiente. ujú. Entonces, vas haciendo muchos módulos y entonces resuelves una parte, la pruebas y después la unes con otra parte y la pruebas. Y con los niños esto reduce la frustración, les enseñas a que un problema complejo no siempre se resuelve todo de golpe, sino que poco a poco, paso a paso, y ellos empiezan como que a dar prioridad. Por ejemplo, si quiero que mi robot camine, lo primero que debes hacer, ¿verdad? Es hacer que encienda el foquito que le quieres poner arriba. Pues no, Y cosas como esa. ahorita haciendo, queriendo un poquito rascarle ahí tu experiencia de lo que has hecho y de lo que has alcanzado, que no es Claro. poco en Lego League. Ujú. Eh, en promedio, ¿cuántas tareas debes, según entiendo la competencia de Lego League, es que unos robots tienen que ir completando ciertas tareas dentro de un entorno y cuenta el tiempo que se tardan en armar su robot, en programarlo para que realice estas tareas? En promedio, ¿cuántas tareas debe de realizar cada robot? Mm, no es que haga cierto número de tareas. Ajá. First Lego League se caracteriza porque tiene tres categorías, bueno, tres rangos de edades para participar. Los más pequeñitos, que son los de preescolar, Ujú. que utilizan las piezas de Lego, las grandototas, donde hacen su maquetota. Se ve muy bonito. El segundo, el segundo rango de edad es, por así llamarlo, lo que nosotros conocemos como primaria, Ujú. que es la Liga Explore. En esa, los chicos les dan una problemática y ellos tienen que proponer una solución y contestarla con Lego. Ah, Entonces, ok. la tienen que hacer, la tienen que ilustrar, ellos se van personificados y exponen ante diferentes jurados que los visitan durante el día del evento, además de que les exponen a Ah, las familias y a otros compañeros y hacen intercambio de pines y es una dinámica muy bonita. ujú. La parte robusta de esta competencia es la categoría Challenge. La categoría Challenge es para secundaria, por así decirlo. Te piden tener un límite de edad efectivamente cuando compites y es por equipos de máximo 10 estudiantes. En este concurso tienes que solucionar dos temas. Te ponen tu problemática efectivamente donde tienes que proponer un proyecto que ayude a resolver ese problema, ya sea ecosustentable, ya sea una idea muy original, te evalúan mucho la creatividad y evalúan no solo creatividad, evalúan tomando en cuenta los core values, que son los valores Ujú. que promueve la First Lego League. Ah, correcto. Entonces, exactamente, ese le llaman el Innovation Project, el proyecto de innovación. Ah, Justamente te evalúan que sea algo innovador. Esta parte robusta de la competencia, que es el juego del robot, es la parte más divertida, pero es una de las más demandantes. Porque en esta mesa, que tiene esas medidas muy específicas para que cada escuela pueda replicar la misma mesa, tiene un mapa muy grandote donde colocan diferentes mecanismos hechos con piezas de Lego
Estos mecanismos son iguales para todos para que todos puedan entrenar en sus colegios o en sus lugares donde cada equipo entrene y puedan diseñar una solución al reto. Entonces ellos construyen y programan su robot hecho con piezas de un set que vende Lego Robotics, porque toda la competencia la organiza Robotics, que es uno de los distribuidores oficiales de Lego en el país, y promueve a través de este concurso el uso didáctico de los sets de Lego Education a través de todas las escuelas con este concurso. Así que los chicos pueden programar ya sea por bloques o por Python este robot y este robot tiene alrededor de 16 desafíos en la mesa. Sin embargo, tienes 2 minutos y medio para poder resolver todos los desafíos que puedas. Oh, Entonces, el ideal obviamente sería lograr todos los desafíos. Sin embargo, hay equipos que con lograr en esos 2 minutos y medio, pues priorizan los desafíos que te dan más puntos y esos son los que logran o hacen de forma estratégica un recorrido a través de ese mapa y así es como ellos logran ganar puntos. Entonces, el juego del robot es esos 2 minutos y medio donde tú pones tu robot en la mesa y logras esos desafíos. También te evalúan eh, el diseño de los mecanismos de tu robot, porque tu robot tiene motores y tiene sensores, y como tú adaptaste la arquitectura a ese robot, la arquitectura Lego, por así decirlo, o tu origen, tu diseño muy original. exactamente original y creativo y con esa ingeniería que tú puedes aplicar al Lego para poder resolver los desafíos. Entonces te evalúan muchos aspectos, por eso te decía que es la parte más robusta Ujú. y es la parte, para mí, es la parte más divertida. Son 3 rondas donde compites al mismo tiempo con contra otros equipos y llevamos un tablero en vivo donde vas viendo tus puntajes y los puntajes de los demás. En Entonces, tiempo real. exactamente. Así que, pues, es completamente muy enriquecedor y enloquecedor. Me imagino. Porque además no compites contra uno o dos equipos. No, de hecho, ahorita en este torneo, el colegio en donde estás está justamente por competir ahorita en febrero Ujú. y los que van a competir contra ellos están en un grupo de alrededor de 56 escuelas o 56 equipos. Entonces, sí está reñida la competencia. Sí, ya se están preparando. Ya podemos empezar, ya hemos más bien empezado a ver los estragos del estrés en el coach actual y en los chicos, porque Sí pasa. sí demanda mucho tiempo, sí son algo que les gusta y como sobre todo son los chicos que normalmente cumplen, se vuelve más Sí, son muy estresante aún autoexigentes. porque los empiezas a sacar de clases y con el natural retraso que lleva, ¿no? Entonces también esta Claro. parte es una forma, también deben empezar a gestionar esas emociones, es otra cosa que la competencia he visto que promueve, ¿no? Mm, Sí, eh, demasiado. Aunado a esta parte, ya hablando acerca de los robots, de la arquitectura, de cada uno de los robots que hacen, ¿cómo conectan el diseño de una pieza mecánica con el esfuerzo físico que el sistema debe de soportar? Estamos hablando de piezas del Lego, tanto del robot como de los retos que debe de cubrir. Son piezas Lego, son pues pequeñas, ligeras, livianas, pero aún así 3, 4 piezas ya generan una masa importante a veces para moverla con un Considerable. motor tan pequeño, ¿no? Sí. Aquí el aprendizaje, y no solo aquí con Lego, esto funciona con cualquier área y es aplicable a la vida. Aquí el aprendizaje ocurre cuando algo falla. Claro. Tú utilizas esas piezas que ya fueron diseñadas, las armaste con toda la paciencia del mundo y a veces se rompen, a veces se desarman, a veces algo pasa y no fluye como tú creíste que iba a fluir y dices, en mi cabeza no funcionaba así.
ese momento, ese momento es oro puro. ¿Por qué? Porque aquí entiendes que diseñar no solo es que se vea bonito, es tomar en consideración todas esas variantes como el peso, la fuerza, el movimiento, todos los agentes externos. Entonces aquí aprenden que en ingeniería el error no es parte del fracaso. El error es información valiosa que te retroalimenta, el error es un momento de aprendizaje, el error se celebra y el error es donde dices, por aquí no va, pero puedo obtener este resultado que es diferente, pero me puede servir en otra ocasión. Justamente así es como conectamos el diseño mecánico con el esfuerzo físico. Tú lo debes saber mejor que yo, son condiciones ideales contra condiciones reales. Contra condiciones reales, Entonces, con variables que no estás considerando y con variables que creíste exactamente. controladas, pero que al momento de quererlas controlar, Sí, ya ese no momento, necesariamente van a actuar como uno quiere. efectivamente. Y dada tu experiencia, ¿qué lección de ingeniería ha sido la más difícil de traducir al lenguaje pedagógico para los niños más pequeños con los que has trabajado? Mm, con los más pequeños, Sí, sobre desde todo con los aceptar más el error. pequeños, porque son los más creativos, los que más preguntan, los que más ponen atención en ocasiones por sobre Ujú. los grandes Más grandes, sí, y que claro. además pues se sorprenden de las cosas que pueden ver, de las cosas que tú les dices y de las cosas que experimentan, porque prácticamente para ellos todo lo que les dices es la primera vez que lo han visto literalmente en su vida. Sí, pasa con muchos, pero los más pequeños efectivamente eh, tienen poca tolerancia a la frustración. Y afortunado o desafortunadamente, todavía no aprenden a aceptar ese error o a tomarlo como un momento de aprendizaje. No todos, porque esto sí es bien importante, no todos los pequeñitos son criados de la misma forma y algunos ven el error como algo natural y una oportunidad y otros desde pequeñitos quieren hacerlo bien a la primera. Y en ingeniería, algo como eso casi nunca pasa. Entonces, es trabajar mucho en cambiar esa mentalidad. Equivocarte no es fallar, es avanzar. Entonces, cuando ellos entienden a aceptar ese error, ellos se vuelven más creativos, más seguros y más perseverantes, porque entonces no tienen miedo a equivocarse. Y el miedo a equivocarte te limita muchísimo. Como adultos, el miedo a equivocarte, el miedo a fallar en público, el miedo a decir es que así no era, el temor chin, me equivoqué y que los demás vean que te equivocaste, es algo que nos limita. Y si tú quitas eso para los niños desde pequeños, les estás quitando un peso tremendo. Entonces, yo sé que no es un concepto como tal, pero si tú a ellos les enseñas esa parte, todo lo demás va a fluir, porque cualquier cosa que les pongas enfrente, lo van a probar y lo van a aprender de una forma mucho más fácil. Sí, evidentemente es una lección muy importante y curiosamente coincido contigo en el hecho de que a lo mejor no es una parte técnica, una enseñanza técnica la que se puedan llevar, sino es enfrentarse a la frustración desde pequeños, porque tienes razón, quitándoselos de pequeño, los dejas volar muy alto. Sí. Y ahora también, ya como última pregunta, ¿cómo protegemos el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de depurar manualmente? Ya regresando un poco al objetivo de esta entrevista, Ujú. y la capacidad de depurar manualmente, o sea, ya pasando al lenguaje de programación, ya haciéndolo de forma manual, ya entrando a cosas más serias. Mira, desde el punto de vista pedagógico, el pensamiento crítico se protege dándote tiempo para pensar. Entonces,
Muchos niños quieren resolver todo rápido. Entonces, el pensamiento crítico no debe resolverse rápido. Entonces, para los niños o para los estudiantes, más bien, explica con palabras qué hiciste. Explica con tus palabras qué esperabas y explica con tus palabras qué ocurrió. Entonces, al desarrollar ese lenguaje, al promover ese razonamiento y ese proceso de metacognición que utilizamos mucho en los chicos, logramos ese debugging. El debugging es justamente el razonamiento lógico y no un prueba en error en automático, es decir, yéndonos más hacia el código. O pensando, estamos en un momento donde todo es una respuesta rápida. Sin embargo, aunque la tecnología da respuestas muy rápido, el hecho de que tú razones toma su tiempo. Entonces, si tú haces un debugging manual, antes de ejecutar un programa, les pedimos que expliquen qué creen que va a pasar, o qué se supone que va a pasar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si no funciona, revisamos otra vez. Primero analizamos. Aquí lo importante es que como promotor del conocimiento, como gestor y como guía, no puedes dar respuestas. A pesar de que sea el elefante en la habitación, no lo puedes señalar. Tienes que enseñarlos a analizar y regreso. Ese proceso de debugging no es un prueba y error automático, no es una respuesta que les enseñas a que ellos deben esperar, sino que es un razonamiento, un proceso, es esa metacognición. Y Entonces, esa parte del pensamiento crítico actualmente necesita muchísima promoción, porque cada vez tenemos niños que quieren todo rápido y lo quieren sin pensar. sí, es cierto. Sí, es uno de los problemas más graves de nuestro tiempo. Y no solo aplica a los chicos, yo conozco a varios y entonces me reconozco que ya cada vez le dedicas menos tiempo a la reflexión, al pensar, a tomarte Sí, el tiempo de conectarte con tus pensamientos de forma profunda y si ya no lo hacemos para cosas importantes, pues a veces no le damos la importancia también a lo técnico, a la ingeniería, a las matemáticas y queremos que todo se resuelva rápidamente porque sí, hay muchas herramientas para hacerlo rápidamente. El tema es exactamente. que no nos ponemos a reflexionar y a crear, a poder ser creativos para A diseñar enseñarlos. ese futuro. Exactamente. Algo que le digo mucho a mis estudiantes es que yo no hago programadores, ni hago ingenieros, ni quiero que todos mis estudiantes sean el gran ingenieros. Lo que quiero es que todos sean personas que saben pensar. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia. La tecnología que vivimos ahorita no era la que vivíamos hace 10 años ni la que vivíamos hace 20 y lo mismo para el otro lado. Entonces, la tecnología cambiará, los lenguajes de programación evolucionarán, pero la lógica y el pensamiento crítico y la capacidad humana de resolver esos problemas, eso va a funcionar en cualquier época. Esa es atemporal. Entonces, realmente si ellos entienden que tienen que aprender a razonar, que ellos sean pensadores autónomos, van a lograr que la programación, la robótica, la cultura STEAM, el diseño sean solo sus medios y sean solo sus herramientas para poder desarrollar esas habilidades que los acompañen durante toda su vida. Claro. Pues Marisol, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a Fue ti. muy interesante escucharte. Fue muy enriquecedor tu punto de vista con cada conversación que hemos tenido. Eh, Te quiero dar las gracias por participar en este proyecto, por ayudarme con tu presencia y con tus conocimientos. Y pues no me queda más que desearte una buena noche y que sigas descansando.
Muchas gracias igualmente, Eduardo. Después de platicar con Marisol sobre su experiencia enseñando Python a niños desde los 6 años, me queda una reflexión clara. La programación no es solo para ingenieros, es la nueva alfabetización. Como bien decía ella, un algoritmo no es más que una receta lógica para resolver un problema. En ese bloque vimos que el verdadero reto no es aprender a escribir código, sino aprender a estructurar el pensamiento. Me quedo con esta idea de que si un alumno puede diseñar un diagrama de flujo lógico, en realidad está aprendiendo a fragmentar la realidad en soluciones ejecutables. Es pasar de ser un espectador de la tecnología a ser su arquitecto, algo vital en el mundo digital de hoy. En la segunda parte del café nos metimos bajo el capo. Es fascinante cómo la formación en mecatrónica de Marisol le permite explicar la arquitectura de computadoras no como teoría aburrida, sino como algo tangible, a través del Arduino y el ensamble de circuitos físicos. Me llama mucho la atención cómo el diseño en Tinkercad o SolidWorks se convierte en el puente entre una idea matemática y un objeto que puedes tocar. Al final, entender el hardware es entender los límites y las posibilidades de la física aplicada. Como vimos, cuando un estudiante conecta un sensor y un programa una respuesta, está cerrando el ciclo entre la energía eléctrica y la decisión lógica. Es literalmente darle vida a la materia a través del código. Y por último, para cerrar nuestra charla, reflexionamos sobre el impacto humano. Marisol nos compartió cómo su paso por competencias como First Level League ha llevado a sus equipos, llevando a sus equipos a niveles nacionales. Me hace pensar en mi propio salón de clases. El modelo Maker no se trata de tener las herramientas más caras, sino de fomentar la autonomía y la resiliencia ante el error. Ver a un ingeniero estudiando pedagogía en la UNAM nos confirma que la tecnología sin didáctica es solo ruido. La verdadera magia ocurre cuando el alumno se da cuenta de que jamás dejamos de aprender. Nos vamos con la idea de que la educación STEM es el camino para que nuestros jóvenes no solo consuman el futuro, sino que lo diseñen con sus propias manos y su propia lógica. Pues hemos llegado al final, les agradezco mucho su atención y les deseo un